Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes vamos a encomendarnos a la Virgen María, rezando una Ave María, y os invito a que os unáis a mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a la Virgen María y un beso a nuestro Señor Jesucristo, que es por lo que hago yo este canal. Por Él. Por nada más. Entonces, todo lo que, con todos mis defectos, todos mis fallos, todo lo hago por Él. Y modestamente me gustaría que esto se extendiera. Y ya depende de Él, pero también depende de las manos que tenga Él aquí en la tierra. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me preocupó desde mi conversión y que me lo recordó el otro día un amigo cuando me mandó un audio, un WhatsApp, en una de las conversaciones que tiene un amigo muy creyente, católico, que en lugar de estar hablando de quién gana la liga o quién no sé qué, pues hablan de Dios, que es el mejor y único tema que merece la pena en cualquier conversación entre amigos creyentes. Y me dijo: Eugenio, en esta conversación unos decíamos que Judas se había condenado, otros que no, etc. ¿Tú qué opinas? Bueno, y evidentemente desde mi conversión yo creo que no hay que condenar a nadie. Y ni siquiera a Judas. Lo que pasa es que este amigo, que es muy inteligente, se basaba en algunos versículos de la Biblia. Vamos a leerlos, ¿vale? Juan capítulo 17, versículo 12. Dice: cuando estaba con ellos, está hablando Jesucristo, está hablando Dios. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Se refiere a Judas. Seguimos leyendo. Marcos 14, versículo 21. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Son palabras de Cristo. Salmo 41, 10. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Es una profecía, muchos siglos después, antes, de la traición de Judas a Cristo. Hechos 1, 16. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús. Segunda de Tesalonicenses 3. Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición. En este caso, el hijo de la perdición, que son palabras de Cristo en Juan 17, 12, se refiere, segunda de Tesalonicenses, al anticristo. Me reservo uno. Hasta aquí da la impresión, con palabras de Cristo, de que Judas se ha condenado. El hijo de la perdición. Queda muy claro en los dos primeros, en el de Juan y en el de Marcos. Lo vuelvo a leer. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste. Está hablando con el Padre, Jesucristo. Y los custodiaba.
Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Y en Marcos sigue hablando Cristo, el Hijo del Hombre se va, Cristo se va, como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. A ver si me ilumina el Espíritu Santo, porque creo que no hay que condenar, a pesar de estas palabras, a Judas al infierno definitivamente. Y ahora leo algo que tengo reservado. Yo desde mi conversión me gusta rezar por aquellas personas muertas o vivas o muertas. Da lo mismo, esto sí que lo tenéis que tener claro, da lo mismo, porque para Dios no existe el tiempo, por lo tanto Él lo ve todo en un mismo momento eterno, o presente, como queréis llamarlo. Por lo tanto, da lo mismo que estén muertas hace miles de años, ayer, antes de ayer, o que estén vivas. Y me gusta rezar sobre todo por aquellos a los que la mayoría de la gente, incluyendo católicos, los condena al infierno. Judas, Hitler, Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Jack el Destripador, yo qué sé, poner nombre vosotros. Pero me gusta rezar por nombre y apellido, y lo hago, y los encomiendo en misa, por ese tipo de personas cuyas obras, pues, médicos que asesinan a niños en los vientres de sus madres, que no se les puede llamar médicos, se les debe llamar carniceros. Me gusta rezar por ellos. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia tiene un santoral, pero no tiene un infernal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé al 100% o al 1000%, que el alma de San Francisco de Asís está en el cielo, punto. Ya está. Que el alma de Santa Teresa de Jesús está en el cielo, está salvada y en el cielo. ¿Por qué? Pues porque lo dice la Iglesia. Por lo tanto, no hay nada más que hablar. El alma, no la persona. Hay que distinguir, porque la persona está aquí. Algunas troceaditas, por las reliquias, etc. Pero el alma, hasta la resurrección final del cuerpo, el alma está en el cielo. Por lo tanto, yo no tengo que rezar ni por San Francisco de Asís, ni por Santa Teresa de Jesús, ni por San Juan de Ávila, ni por ningún santo. ¿Por qué? Porque lo dice la Iglesia. No hay otra explicación. Pero al no haber un infernal, es decir, un equivalente a personas que estén en el otro lado, que es condenadas definitivamente, yo tengo que rezar por ellas. ¿Por qué? Porque me lo pide Cristo. Rezar por los que os persiguen, etcétera, etcétera, por lo peorcito, porque lo dice Cristo. Eso de entrada ya. Pero es que en el caso concreto de Judas, en Mateo 27, 3 versículos del 3 al 5, se dice lo siguiente. Leo. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, Judas, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Mateo 27, 3, 5. Claro, aquí los que lo condenan dicen: ¿ves? Se ahorcó y por lo tanto, ¿qué?
Yo rezo por personas que se han suicidado también. Yo conozco una personalmente aquí que iba a misa, pues diariamente. Se tiró al río, aquí al lado, al río Tambre. Muchos días después apareció su cuerpo. Yo la sigo encomendando todos los días en misa. Tengo un paquete que ya cada vez va creciendo más y que se lo encomiendo a Dios. ¿Por qué? Porque quién sabe si esa persona se ha salvado o se ha condenado, solo Dios. ¿Por qué? Ahí está la clave. Hasta el último instante de la vida de una persona, incluido Judas, Hitler, Stalin, Lenin, Mao Zedong, Fidel Castro, quien quiera, Jack el Destripador, el asesino más asesino de niños en los vientres de sus madres, hasta el último segundo. Y ese último segundo solo es de Dios y del alma de esa persona. Nadie sabe si se condena o se salva. Si se salva es por gracia de Dios. Si se condena es por culpa de la persona. Repito, si se salva es por gracia de Dios que esa persona acepta en el último segundo. Y por lo tanto, se ha salvado. Podrá ir al purgatorio 1.000 millones de años, lo que sea. Y pasar un purgatorio muy fastidiado, por no decir otra cosa. Pero se salva. Si se condena, en el último segundo, es por culpa de la persona, no por culpa de Dios, que le da la gracia suficiente, más que suficiente, para, si la acepta, salvarse. Por lo tanto, ni tú ni nadie que condenáis con esa facilidad a personas, que ya las mandáis directamente al infierno, podéis decir con nombre y apellidos, no estoy diciendo que en el infierno no haya personas, de hecho ya hay personas angélicas, con nombres y apellidos, Lucifer, Satán, etc. Pero estoy hablando de hombres, personas humanas. Ni la Iglesia no ha dicho que nadie con nombres y apellidos, sea uno o sea otro, esté condenado. Y en esto que se dice en Mateos, hombre, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata. El mayor pecador del mundo, poner nombres vosotros y apellidos, se puede arrepentir. Y ese arrepentimiento no tiene por qué ser público y que me he arrepentido. Cuando se está muriendo, en el último segundo, se arrepiente. ¿Alguien puede negar eso? No. Nadie. Por eso la Iglesia no puede condenar a nadie concreto al infierno. Si Judas, aun ahorcándose, mientras está cayendo de la horca al suelo, en ese instante, que es eterno para Dios, y en ese momento eterno también, bueno, casi eterno, porque es solo lo sabe Dios y el alma de Judas, se arrepiente, salvado. ¿Estoy diciendo alguna herejía? No. Ningún papa, ningún padre de la Iglesia, ningún sacerdote, ningún teólogo me puede negar eso. Porque no sabe qué ocurre en ese instante, antes de que se separe el alma del cuerpo, que ya, efectivamente, una vez separada, ya está decidido. Ya está decidido. Salvación o condenación. Salvación con o sin purgatorio. Puede ser sin purgatorio, porque el buen ladrón, todos nos acordamos del buen ladrón, está salvado, sí. Pero el mal ladrón no sabemos si está condenado. Sabemos que el buen ladrón es santo. Está en el cielo. En el último instante. Pero no sabemos que el mal ladrón esté en el infierno. Por lo tanto, no podemos condenarlo. Porque en ese último instante de su fatal y terrible muerte, la misma que la de Cristo en la cruz, pudo haberse arrepentido como el buen ladrón. Solo que del buen ladrón lo sabemos, del mal ladrón no está escrito. Pero Dios sí lo sabe. Tenemos mucha facilidad para condenar a la gente. Ese ya al infierno, ese ya va derechito al infierno. Estas palabras de Cristo, el Hijo de la Perdición, no tienen por qué significar
que esté condenado en el infierno. Porque si fuera así, la Iglesia tendría un infernal y apuntaría en ese infernal, equivalente al santoral, Judas está en el infierno. No puede decirlo. En ese momento aún faltaba, cuando dice estas palabras, aún faltaba el arrepentimiento de Cristo. Podía haber puesto la imagen preciosa, si habéis visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y si no la habéis visto, castigaos de rodillas porque es una maravilla. Si no la habéis visto, ¿qué esperáis? Hay una escena, por supuesto, inventada por el guión, pero que vale perfectamente para lo que quiero decir. Donde Cristo, al caer, pasa por un puente, le empujan, le están dando puñetazos, etcétera, le empuja y cae, sujetado por una cuerda, por las cadenas que le llevaban atado, y en ese momento ahí está, se encuentra con la mirada de Judas, que acaba de arrepentirse, acaba de tirar las monedas a los sacerdotes del templo, y está yendo está a punto de ahorcarse, y se encuentra con la mirada de Cristo. Es en la película, pero en la realidad también pudo ser. Y esa mirada de Cristo es mirada de Dios y mirada de amor. ¿Por qué se ahorca? Porque, a diferencia de Pedro, cuando traiciona a Cristo, con la negación de 3 veces, Pedro en ese momento cree en la misericordia de Dios. En ese momento, y nosotros, a través de la Biblia, sabemos que se arrepintió y por lo tanto, perfecto. Pero ha sido en ese momento. Judas no cree en la misericordia de Dios en ese momento, porque se suicida. Pero en el momento de que se está suicidando, en la frase famosa de, no sé si es el cura de Ars, del puente al río, está la misericordia de Dios, puede arrepentirse. ¿Quién es tan osado que puede decir que no se arrepiente en el momento que se está suicidando, ahorcando? ¿Quién es tan osado para decir que no? Porque esa persona que sea tan osado de decir que no está cometiendo un pecado gravísimo, que se está poniendo en el lugar de Dios y está juzgando en lugar de Dios. Por lo tanto, no es un genio que nos dice, es la Iglesia. Cuidado con condenar a personas al infierno, a la condenación eterna, porque os estáis metiendo en el alma en ese momento único. El segundo más importante de la vida de una persona es el segundo antes de su muerte, de su separación. La muerte no es justo cuando cierra los ojos, la muerte es la separación del alma del cuerpo, y eso solo lo sabe Dios. Y un médico después, cuando va, esta persona ya está muerta. Bueno, pues justo en ese instante, antes, es cuando se produce el juicio particular. Y en ese momento Dios, como a ti, como a mí, como a todos, da la gracia suficiente para que esa persona se arrepienta. ¿Os imagináis a Dios empujándole al infierno? No. Pues entonces vosotros no hacéis lo mismo, ni yo tampoco debo hacer lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Rezar. ¿Por quién? Por Judas, por Hitler, por Stalin, por todos aquellos que nos parecen los más despreciables. Rezar. Es la única obligación que tenemos, rezar. Y llevarlos a misa, en vuestro corazón. Eso os viene muy bien a vosotros, me viene muy bien a mí, para aumentar la misericordia. Porque claro, es muy fácil rezar por tu abuelita, que ha sido una santa toda su vida. Eso no hace falta ser muy católico. Pero hay que rezar por aquellos que no nos apetece rezar. Precisamente esas oraciones son las que tenemos que hacer en primer lugar. Por lo tanto, como conclusión de este vídeo que ha nacido de esa pregunta de ese amigo, que tenían esa conversación entre ellos, que si Judas se ahorcó, que si se condenó, que si traicionó a Dios, etcétera, etcétera. No podemos condenar a nadie, ni siquiera a Judas. No.
las palabras de la Biblia, incluyendo las de Cristo, en Juan, en Marcos, hay que verlas, te lo dice el catecismo y te lo dice la Iglesia, en su contexto. Y hay que ver con el contexto está el arrepentimiento de Judas. Si se arrepiente de un pecado, es la primera condición que tiene que haber para la confesión, arrepentirte de tus pecados. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado, reconoce su pecado, entregando sangre inocente. ¿Qué más queréis? Pero ellos dijeron: a nosotros qué, ya tú. Él arrojó las monedas, no le importaban las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. No lo traicionó, o se arrepintió. Si le importó en ese momento las monedas, en ese momento las arrojó, se arrepintió, reconoció la sangre inocente. Y a diferencia de Pedro, se ahorcó, porque Pedro reconoció en ese momento la misericordia, la aceptó. Judas no, pero en el momento de ahorcarse, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo apuesto porque sí, se salvó, y rezo porque sí, porque el cristiano tiene que desear que se salve hasta el más miserable de las personas, empezando por mí. Porque a lo mejor funciona como un boomerang. Si quieres condenar a alguien, ese boomerang vuelve a ti. Y es muy peligroso, tan peligroso como que es un pecado gravísimo. No confiar en la misericordia de Dios hasta el último instante y no confiar en que ese instante que es solo de Dios y de esa persona, no tuya, que ahí no pintas nada, solo rezar, no confiar en que esa persona pueda aceptar las gracias suficientes que le dé Dios en ese momento. Y si él las acepta, se salva. Si él no las acepta, se condena. Así de sencillo. Y ya puede haber llevado a la vida más miserable que Dios es capaz de, en el último instante, sacar santos de debajo de las piedras y sacar santos de miserables. Y a miserables, pues podemos ganar mucho de nosotros a muchos Judas. Yo cada vez que peco gravemente estoy siendo un Judas, traicionando a Cristo. Después me arrepiento y me confieso. Pero cada vez que vuelvo a pecar gravemente y mortalmente estoy siendo un Judas, estoy traicionando a Cristo. Me arrepiento como Él, después no me ahorco, me confieso. Pero hasta mi último instante de vida, nadie me garantiza ni mi condenación ni mi salvación. Solo pido al Señor que me dé la gracia suficiente en mi último instante para aceptarle, y todos los días pido que la Virgen María esté a mi lado, que San José esté a mi lado, que mi ángel de la guarda, porque yo necesitaré todo el arsenal del cielo posible para mi salvación. Así os lo digo. Bueno, si os ha gustado este vídeo, como siempre, darle al dedo, que cuesta muy poco. Si os gusta o no os gusta, comentarios, lo que queráis, y difundirlo por ahí, que hace mucha falta este tipo de cosas, y todo sea por la mayor gloria de Dios. Que el mismo Dios os bendiga a vosotros y a vuestra familia, y a vuestros conocidos y amigos.